te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, estamos hablando de cómo sabemos que somos salvos. Y la Biblia, vamos a ir primeramente al libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15. Entonces, el Evangelio es realmente el plan de salvación de Dios, el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15 nos dice qué es el Evangelio, nos describe. Dice, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado. Si alguien le pregunta qué es el Evangelio, ¿qué usted contestaría? El evangelio que hemos predicado. Sí, pero ¿qué es? Cuando usted oye la palabra Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Word of God. ¿Ah? Word of God. The Word of God, but it's more than that. Puedo decir, El evangelio es una forma que de Jesús vivir. murió. Amén. Amén. Evangelio viene de la palabra evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Now, ¿cuáles son las buenas noticias? Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí está. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, es decir, de acuerdo a lo que ya estaba predicho de él por los profetas. O dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. So, la muerte de Jesús realmente no hace absolutamente nada por nuestros pecados. Lo que hace es la resurrección. Si no es por la resurrección, la Biblia nos dice, el mismo Pablo hablando dice, que si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Dice, si Cristo no resucitó, dice, nosotros todavía estamos en nuestros pecados y delitos. Y realmente somos dignos de que nos cojan pena porque estamos perdiendo nuestro tiempo. So, la Biblia nos dice que en su vida nos dio vida. So, la muerte obviamente es parte, es necesario, pero si Cristo murió y nos resucita. That's like the same thing as Muslims, like they believe in Allah and everything, but then again, Muhammad died, but he never resurrected. And Well- all the like the other religions, they have the little like Yeah. gods to be like spoken, but all of them just died and never resurrected. And the only one. Una de las cosas acerca del Islam es que Mahoma realmente, ellos no lo tienen como un salvador per se. Mahoma es como un profeta enviado de parte de Dios. Y ellos tienen que Jesús era un profeta. But that's the thing, es verdad, Jesús era un profeta, but he was much more. Él era más que eso. So, Jesús también era el Hijo de Dios. Y él murió y resucitó. De hecho, el Islam, el Corán, habla de Jesús, obviamente con otro nombre, pero no dice que Jesús resucitó. Esa es la diferencia. Para los musulmanes, tú tienes que hacer más bien que mal para poder entrar en el cielo. Y de hecho, si tú mueres haciendo jihad o una guerra santa, pues entonces tú tienes predilección, tú vas derecho al cielo. Pero aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados, verso 3, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ahí usted tiene el Evangelio resumido. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Now, ¿cómo somos salvos? Lo encontramos en Romanos capítulo 10. Dice Romanos capítulo 10,
En el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De manera que este verso, el verso 9, nos está diciendo que el nosotros creer en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? Muerte y resurrección de Cristo. Dice, será salvo. Una vez tú confiesas con la boca, pero la Biblia dice que con el corazón se cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y obviamente la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, obviamente tú vas a confesarlo con la boca. Esa es lo que es el Evangelio. Y así es que tú eres salvo. Nunca crean que siendo bueno tú eres salvo. Obviamente todo cristiano tiene que ser bueno. Eso es un byproduct o un resultado del ser cristiano, ser bueno. Pero hay mucha gente buena que no van para el cielo. Porque no han creído en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Now, Jesús en la cruz tomó totalmente, he took care of what sin is. Porque el pecado de nosotros fue sobre él. Y this is what happened. Si tú vas al libro de, vamos a ir un pronto al libro de Isaías, capítulo 63, para que ustedes vean un intercambio que acontece. 63. Isaías no, Isaías es 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesús no vino con ningún tipo de glamour, con ningún tipo de jerarquía, ni nada de eso. Y en la cruz, él fue básicamente molido. Yo nunca he visto la movie The Passion of the Christ. I've never seen it. But yeah, they told me that, he gets beat up real bad. Pero eso no es. Cuando dice no había parecer en él, era que lo dejaron que no tenía ningún tipo de parecer ya de humano. O sea, estaba totalmente molido. Pero miren lo que dice el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, que lo que nosotros merecíamos fue sobre él. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ustedes ven el intercambio que hay aquí. Hay un intercambio porque las rebeliones de nosotros van sobre él. Y nosotros recibimos no ser molidos por nuestros pecados. Dice, la paz de él vino sobre nosotros, mientras que nuestros pecados fueron sobre él. Y él recibió llaga y nosotros fuimos curados. Hay un intercambio ahí. Jesús no es que ninguno de nosotros seamos perfectos o no hemos pecado. Hoy día quizás miramos algo que no debimos. Tuve una conversación que no debimos. Pero el hecho de que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, todos esos pecados fueron sobre él. Y entonces eso cubre nuestra falta hoy. Eso no quiere decir que vamos a pecar indiscriminadamente. Jesús pagó por nuestro pecado, déjame yo darle un golpe a ese chamaco que no me cae bien. No, absolutamente no. Porque
el hecho de que nosotros seamos ahora salvos no quiere decir, o que Jesús pagó por nuestro pecado, no quiere decir que ahora vamos a seguir pecando. Dice Romanos 6, me vino esto a la mente ahora mismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos a él? Nosotros no podemos vivir en pecado. We cannot. Sí, nosotros pecamos, cierto, y el libro de Juan dice, hijitos, escribo para que no pequéis. Pero si ustedes pecan, entonces abogados tienen para con Dios a Cristo. Pero nosotros no debemos de practicar willingly el pecado. ¿Por qué? Porque es ahí donde, y ustedes ven en YouTube muchos videos donde se dice que la salvación no se pierde. I don't believe that. En Gálatas capítulo 5, Pablo, hablándole a la iglesia de los Gálatas, dice el 5:16, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y esto se pone entre sí para que no haga lo que quisiere. Y dice el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iros, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, oye la palabra aquí, la palabra operativa, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a decir que yo acepté a Jesús, ¿no? Y soy una persona cristiana. Gentry me hace una pregunta un día, yo se la contesto, me hace otra pregunta, yo me enojo, le doy una mala respuesta. Eso fue un pecado que yo cometí, pero eso yo no practico eso. Ahora, cuando yo practico el pecado, si yo constantemente estoy hablando mentira, o yo constantemente estoy viviendo en fornicación, eso es practicar el pecado. Y aquí Gálatas dice, los que practican tales cosas, y Pablo está hablando a la iglesia, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta acerca de quién es salvo y cómo es salvo? Nosotros estamos hablando acerca de la salvación, porque es sumamente importante. Hay mucha gente en las iglesias que no son salvos. Hay gente en la iglesia que están trabajando arduamente. Están cantando, están tocando, van a la iglesia todos y no son salvos. No son salvos. Y hay gente que usted lo ven matándose por la obra del evangelio y no son salvos. Es algo increíble. Pero ahora mismo me viene, hablando con ustedes, me vino este verso. Escribe Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Now, lo tremendo es que dice aquí: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí en los versos anteriores dice: yo conozco tu arduo trabajo, dice paciencia y que no puedes soportar a los malos. Sin embargo, está diciendo que tiene que arrepentir. También habla de frío y como tú tienes que estar caliente, pero como tú no estás frío o caliente, te vomitará. Yo creo que a la iglesia de la Odisea le dijo eso, no estoy seguro. Sí, eso es para la iglesia, porque si lo está vomitando puede tener el cuerpo de Cristo. Yeah, and this Efesios 5:14 where it's like, despiértate tú que duermes y levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Yes. Pretty much saying like, yes. Go back to your first. No permitan que el enemigo, vamos a decir que usted comete un error y peque. No permita que el enemigo le diga que usted
realmente perdieron su salvación. Yo hice esta pregunta una vez en la iglesia. Yo le doy una mala respuesta a Jen, o le digo una mentira a alguien o algo, y salgo ahí afuera y un carro viene y me mata. Si me fui para el infierno o para el cielo. La mayoría de gente ya no se fue para el infierno, yo no creo eso. I don't. Porque eso no es la práctica del pecado. Primeramente, la Biblia cuando en el libro de Juan dice que abogado tenemos para con Cristo, yo no sé qué la gente interpreta con eso. Pero eso, que ustedes saben que usted comete el pecado a veces que ustedes ni siquiera saben que lo cometieron. Yeah, we sin sometimes and we don't even know we did it. Y nosotros pasamos por alto y se nos olvida hasta pedir perdón por eso, porque que no sabemos. So, si el tú morir en un momento dado y no has pedido perdón por cada pecado que tú has hecho, pues entonces no hay forma de tú ser salvo. Siempre tenemos la pregunta. Well, then there is your answer. Si tú eres una persona cristiana buscando de Dios, tú no practicas el pecado y tú has sido salvo. ¿Y qué es ser salvo? Poner nuestra fe en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y tú cometes un error, un pecado en dado momento y tú mueres, tú no te vas para el infierno. You really don't. Ese es el problema que tienen los musulmanes. Que los musulmanes viven su vida nerviosa. Hice más bien hoy que mal. Iré yo al cielo. Nosotros no, estamos seguros en Cristo Jesús. Porque el hecho de que la justicia de Jesús es dada a nosotros, ahora, cuando Dios mira a Joseph, Dios no mira la imperfección de Joseph. Dios mira a Cristo en él, porque él ha puesto su fe en Cristo Jesús. Is that understood? So, el Jesús ser nuestro abogado, eso acontece pese a que pedimos perdón o no. No, nosotros tenemos que pedir perdón si reconocemos nuestros pecados. Pero, yo sé que está en el libro de Juan, primera Juan o no. A ver. Creo que está en primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es un sacrificio en nuestro lugar, por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Mira eso. So, cuando yo cometo un pecado, pese a que yo no he ido a pedir perdón delante de Dios, Jesús está abogando por mí. Mira, Padre, yo derramé mi sangre por él. Él cometió un pecado y la Biblia dice en el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que también, igual que nosotros, sufrió. Esa es la cosa con Jesús. Que las tentaciones que tú tienes... I was just reading about that too. Oh, perfect. Las tentaciones que tú tienes y las debilidades que tú tienes, Jesús las conoces en persona porque Él vino en carne. So He knows about it. So we can come to Him porque dice el libro hebreo que todo sumo sacerdote ha constituido a favor de los hombres. ¿Sí? En el tiempo del sacerdocio, los sacerdotes y esto, cada sacerdote tenía que hacer sacrificio a favor del pueblo, tenía que ir delante de Dios a pedir perdón por el pueblo y todo eso. Son todos sumos sacerdotes constituidos a favor del pueblo. Eso Jesús fue un sumo sacerdote que fue constituido. ¿Ustedes saben cuál es lo que significa el bautismo de Jesús? ¿Por qué Él fue el bautizado? Para enseñarle to show the people in that time that He Himself bowed down to earth, and He also bowed down to baptize. Mm-hmm. So like to follow, so other people could follow His steps pretty much. Ok. ¿Otra persona?
Was it to complete the scripture? Eso es, Yeah, that's what John said after I think he got to. En el libro de Levítico, si no me equivoco, nos dice lo que Moisés iba a hacer cuando iba a entrar a tener una persona comenzar su ministerio de sacerdote. Tenía que lavarlo de pies a cabeza. Entonces Jesús fue bautizado porque él estaba entrando a su ministerio de sacerdote. That's what I meant. Y lo que Jesús tenía vestido era también lo que tenían los sumos sacerdotes. So, él estaba ya entrando en su ministerio de sacerdote a favor de nosotros. Y la Biblia nos dice que es increíble como Jesús cumple exactamente las escrituras, porque nos dice que los sacerdotes tenían que entrar, no recuerdo exactamente la cita en el Antiguo Testamento, donde dice que tenían que entrar al sacerdocio, era como a la edad de 32 años, si no recuerdo, 30. Y la Biblia nos dice que Jesús, déjeme ver si se lo encuentro, para que ustedes vean lo interesante, voy a ver si lo encuentro de un pronto. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, era como uno de unos 30 años. Y esto coincidía con el ministerio de sacerdote. Pero ahora mismo no lo encuentro. Pero no lo encuentro ahora mismo. Más luego lo encontraré. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote. De manera que ahora no tenemos nosotros realmente intermediarios. Tú sabes que los sumos sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres. Ellos estaban aquí, estaba el pueblo aquí, y el hombre y Dios estaba aquí. So, el pueblo tenía que venir al sumo sacerdote, el sumo sacerdote iba a Dios. Isn't that the function of the Holy Spirit? No? Like we go to the Holy Spirit. Now, pero la Biblia dice, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. So ahora nosotros vamos directamente a Dios, que es el mismo Jesús, porque Jesús es Dios. Ahora no se puede editar, ¿verdad? Yeah, you could crop it out. I'll be your editor. I charge $1 an hour. Okay. So that's lo que nosotros acabamos de escribir ahora mismo es el plan de salvación, las piezas, lo que tenemos que hacer, todo eso. Do you guys have any other question? Y no tiene que ser referente a eso, puede ser referente a cualquier otra cosa. But I'm glad that tú tenías la pregunta. No, porque yo estaba. I was a little scared because porque yo pensaba, that you just have to be like if God, for example, let's say me and you we're gonna like a really ugly argument, no ofendemos each other, and then vamos a decir por ejemplo yo salgo y me choco un carro por ahí. Ya, no me puedo infierno ahí, No, this is siempre ha surgido la pregunta que si un cristiano comete suicidio, si se va para el infierno. Claro, Yo creo que se va para el infierno porque mató a una gente, haciéndolo, haciendo ya una cosa extrema. Pero una persona que ha creído en Jesús y obviamente tiene el perdón de sus pecados y vive una vida consagrada a Dios, pero como humano, obviamente nosotros vamos a pecar. La Biblia dice no hay ese hombre que no peque. It's just, no es posible. So, y el mismo libro de Juan nos dice, el que dice que no tiene pecado miente. So, ahora,
Dios va a hacer ese trick on us that He's gonna wait for us to sin and then boom, take us, so that we go to hell. Now, por eso que hay cosas que yo le estaba hablando a Gendry el viernes pasado, que no todo uno lo enseña en la iglesia. Porque hay gente que no tiene ese nivel de revelación. Y si tú le dices, te dice absolutamente no, eso no es cierto. Y Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, dice, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no lo pueden sobrellevar. Wow. So yo voy a dejar, Jesús le dijo, ahora mismo usted no lo puede entender. Yeah, you're not ready. Exactamente, you're not ready. So I'm going to allow the Holy Spirit to come and He will deal with that. So, you know, yo le estaba diciendo a Gendry, teníamos esa conversación, donde, tú sabes los versos bíblicos que dicen, habrán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, y habrán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Eso no tiene nada que ver con el rapto. It has nothing to do with the rapture. Pero mucha gente lo predica, y de hecho yo le estaba mirando los otros días en YouTube un predicador eminente predicando acerca del rapto y usando esos versos. Y esos versos no tienen nada que ver con el rapto. Yeah, that has nothing to do with the rapture. Explícalo entonces. Yeah, that's... yo te lo expliqué I mean, yo no creo que tú me lo explicaste like fully, but Okay. yeah, like. Okay, so vamos a ir brevemente porque right now no estamos realmente en ningún topic, just any question that you guys may have. Pero si tú vas a Mateo capítulo 24, que es donde se encuentra eso. En Mateo capítulo 24, el capítulo entero, si tú lees el capítulo 24 en el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí hay tres preguntas, ¿sí o no? Ok, so en el capítulo 24, el resto del capítulo, Jesús lo que se va a limitar a hacer ¿qué? Contestar esas preguntas, exactamente. Noten que dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Aquí donde en el verso 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. So, yo le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Cuando está hablando ahí de tu venida, está hablando de la segunda venida. No está hablando del rapto. Hay mucha gente de la segunda venida. Okay. Hay mucha gente que confunden el rapto con la segunda venida. Okay. There are two different things. Now, hay muchas iglesias que enseñan que es lo mismo, pero no es lo mismo. What's the difference? Yeah, La segunda venida, el rapto cuando vaya a una iglesia, la segunda venida cuando él venga para atrás. Exactamente. Aquí, ya. En el rapto, Jesús no viene a la tierra. En el libro 1 Tesalónica y en el libro de Corintios, capítulo 15, nos dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos seremos transformados y le encontraremos en los aires. Jesús no baja a la tierra, para nada. Ahora, en la segunda venida, que es después de la gran tribulación, después de los 3 años y medio más los 3 años y medio, que son 7 años de gran tribulación, a lo último, ahí viene la segunda venida, y la Biblia nos dice por los profetas y en el Apocalipsis que Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Y dice la Biblia que el monte de los olivos se abrirá en dos. Esa es la segunda venida. De hecho, no se olviden de la pregunta del point que estamos, porque yo tiendo a disgregarme mucho, porque cuando surge algo me gusta aclarar algo clarito, por eso que mis respuestas siempre son larguísimas. Pero sí, así, yo tengo ese problema. Pero si ustedes miran en el libro de Segunda Tesalonicenses, mira lo que dice. Pero con respecto, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había ciertas personas que estaban
enviando una carta firmada como por Pablo de que el día del Señor o la segunda venida había ocurrido. No, mira lo que él dice. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? No. Jesús. Porque aquí estamos hablando de la segunda venida. Oye lo que está diciendo. Si alguien le dice a ustedes, ¿puede Jesús venir por segunda vez esta noche? La respuesta es no. ¿Puede el rapto pasar esta noche? La respuesta es sí. So, aquí dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que para la segunda venida a ocurrir, el anticristo ya tiene que estar aquí. Porque de hecho, la Biblia nos dice que él va a matar al anticristo con el resplandor de su venida en este mismo verso. So, ya él tiene que estar aquí. Now, oigan bien, muy importante, miren lo que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí está hablando del anticristo. Dice que hay algo que ahora mismo detiene al anticristo de manifestarse. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Now, ¿quién es ese él? Es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Eso es lo que detiene que el anticristo se manifieste. Una vez el rapto de la iglesia ocurra, no es que el Espíritu Santo es tomado, porque el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, está en todas partes. Pero el poder restringidor que restringe la iniquidad que se manifieste tal y como desbordada en el corazón del hombre, lo detiene por este momento. Eso quiere decir que obligatoriamente el rapto tiene que acontecer antes de la segunda venida. Si ustedes miran la cronología aquí, dice, primera vez, en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Pero el anticristo no se puede manifestar sin que antes la iglesia sea llevada. ¿Se da cuenta? So pretty much saying that the church is not going to see the Antichrist. Exactamente. La iglesia no va a ver el anticristo. No. Hay muchísimas, y yo no me voy a meter ahora mismo en las creencias de los que creen que Jesús va a venir, que el rapto es a la mitad de la gran tribulación. Eso mismo, Que esos son los mid-tribulacional, y hay otro que es post-tribulacional, que es después de la gran tribulación. Y nosotros somos pretribulacional, que creemos que es antes. Y obviamente para nosotros hablar de eso podemos hacerlo en otra ocasión y podemos disectar. De hecho, yo escribí el libro que escribí que tengo aquí, refiere acerca de todo eso. Sí. I need one. Yeah, it's in Amazon. No, Are you gonna look out? no, I don't have any copies. I just have one copy. Is it selling though? It has sold. I just don't know how many right now. But yo puse, obviously you're gonna edit this out. Yo escribí un libro de poemas y yo lo puse gratis. And that has taken off. Obviously, it's free. Yeah. So a lot of people just picking it up. Pero ahí estamos claros. Hay post-tribulacional, mid-tribulacional y pre-tribulacional. Nosotros creemos firmemente que nos iremos ante la gran tribulación. La Biblia nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y cuando se refiere a la ira está hablando de la gran tribulación. Creo que nos vamos antes. Now, volviendo al Mateo 24, están esas tres preguntas. Él está hablando ahí específicamente de la venida y del fin del siglo. Jesús no pudo haber venido por su iglesia anytime después que se levantó. En cualquier momento. Puede venir hoy, pudo haber venido ayer, puede venir mañana. Pero la segunda venida no. La segunda venida tiene cosas
De hecho, la segunda venida se conoce a través de la Biblia como el gran día del Señor. Y tiene elementos que tienen que acontecer antes de la segunda venida. Y nosotros lo vemos, vayan conmigo en el mismo capítulo, al verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oigan, noten, dice Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, recuérdense, dice después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esos son ¿qué? Señales antes de su venida. De hecho, si el rapto tenía señales, nosotros podemos decir, espérate, ya había. Ya, pero no hay señales antes del rapto. No hay señales. Pero antes de la segunda venida hay. Miren lo que dice. Verso 30. Cualquiera de ustedes puede leer el verso 30. Alguien léame el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Noten la palabra entonces. Quiere decir que después que acontezca lo que acaba de decir el verso 29, después de la tribulación, después de estas señales, entonces es que van a ver, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En la segunda venida, todo ojo le verá. En el rapto, solamente los cristianos van a escuchar la trompeta. De hecho, millones de gente van a desaparecer y el mundo va a seguir igual, y después se va a aceptar lo que es la gran tribulación. Y déjame decir una cosa. Hay una gran mentira que el diablo tiene preparada para cuando el rapto de la iglesia acontezca. Que no le voy a decir ahora, pero es algo terrible que va a ser la creencia de la evolución, va a parecer una verdad comparada. Now, miren lo que dice el libro de Apocalipsis. El Espíritu me está mandando toda esta cita así. Well, yo creo que cuando vayamos, la gente que le han predicado la palabra, they're not going to be happy. ¿Cómo así? Dilo otra vez. La gente que le han predicado la palabra, que sabe un poquito, pero no sabe mucho. Oh, no, they're going to be completely. Déjame decirte una cosa. Toda la persona, nosotros que estamos aquí, si el rapto pasa, ninguno vamos a ser salvos. That's it for us. Ahora, si alguien nunca ha escuchado la palabra, ellos tienen chance. Pero nosotros, nosotros no tenemos chance. Déjame seguir. Hay gente que van a sobrevivir, papá. Si nosotros nos quedamos en el rapto, no seremos salvos. We will not. La gente que nunca ha escuchado del Evangelio, la gente que nunca sabe, esa gente sí. Porque, déjenme leérselo, por eso que yo le digo. Son poca gente que nunca ha escuchado que hay un Jesús que existe. Hay mucho. Oh my God, hay muchos. Mira, lo que pasa es que tú estás creyendo. Mira, en el Medio Oriente hay 1.3 billones de musulmanes que es ilegal predicar la palabra de Dios. Ellos no conocen de Jesús. En China es contra la ley, religión es completamente banned. Hay iglesias, sí, hay iglesias, pero they are on the ground. En Corea del Norte, olvídate, ahí no se puede decir de Jesús absolutamente nada. Estamos hablando de millones de personas que nunca, de hecho, yo estaba mirando el porcentaje de personas que ahora están creciendo sin nunca ver de Jesús. Y es enorme. Es enorme. Pero déjenme leerle en el mismo libro de Tesalónica. Sí, después déjame leer esto primero. En el mismo libro de Tesalónica que estamos leyendo, le voy a enseñar lo que le acabo de decir. No quiero decir nada sin base bíblica. En el libro de Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses, miren lo que dice. En el capítulo mismo 2, yo no terminé de leerlo, pero miren lo que dice.
capítulo 2, al verso 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Es decir, en la segunda venida, él mata al anticristo. Now, obviamente hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Sigo leyendo. Y con todo, oye, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, fueron gente que se le predicó el evangelio, dijeron no. So, miren lo que dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. La mentira ahí es singular. La mentira es singular. Hay una mentira que viene sobre esta humanidad, que es terrible. Dice, a fin, oiga, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron la injusticia. ¿Ven? Wow. Solo lo que le estoy diciendo aquí es que hay mucha gente que dice, yo me arrepiento después. Yo sirvo a Dios después. Dios no puede ser burlado. Aquí nos dice que Dios mismo le manda. Cuando dice que Dios le manda, lo que está diciendo realmente es que Dios permite. Él permite. Si tú no crees en la verdad, tú vas a creer en la mentira. Eso es así. Wow. Toda persona que se le predica la palabra de Dios hoy, o está en la iglesia hoy, y rehúsan a eso, una vez el rapto de la iglesia se va, no hay salvación. Aquí la Biblia lo acaba de decir. Wait, But you had a question. Yeah. So like, después cuando la segunda venida, what's gonna happen to the church? Is it when like the church comes down and then the rain over Exactamente. Exactamente. Okay. Cuando Jesús regrese en la segunda venida, ahí mismo es donde en el capítulo 25 de Mateo habla del juicio de las naciones. Y uno de los profetas en el Antiguo Testamento dice, dice Jehová Dios entrará en juicio con las naciones y lo va a hacer en el valle de Megiddo. No, en el valle de Josafat, perdón. Dice, entraré en juicio con ella por mi pueblo Israel. So, en la segunda venida, Dios entra en juicios con las naciones, porque a través, en la gran tribulación, la Biblia nos dice en el libro Apocalipsis que Dios le dijo a el ángel, dice, mide la ciudad. Dice, pero mide el templo, pero no mide la ciudad, porque será hollada por los gentiles 42 meses. No, 42 meses son 3 años y medio. Quiere decir que los gentiles, las naciones, van a caer sobre Israel, a destruir totalmente. Pero en la segunda venida Dios le va a decir, entonces ven acá, yo entré en juicio con ustedes ahora por mi pueblo Israel. Y ahí es donde, usted ha leído en la Biblia donde dice, y pondrán a su derecha y a su izquierda. La gente cree que ese juicio no tiene nada que ver con nosotros. Ese juicio es el juicio de las naciones. Y eso es por cómo trataron a Israel. Y en ese juicio, ¿usted sabe lo que se va a resaltar? Dios le dirá a su derecha, yo tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. No tuve donde posarte. Y ellos le dirán, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Dice, cuando lo hicieron unos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Está hablando de Israel. Hay mucha gente que usa esa escritura para decir que tenemos que dar comida a los pobres ahora. Y we have to do that, pero esos no son los versos que se aplican a eso. Eso no tiene nada que ver con eso. La gente enseña cosas fuera de contexto totalmente, left and right. It has logic, but it's not. Yeah, it has nothing to do. Y le dijo a lo de la izquierda, le dice, ustedes me dieron de beber cuando tuve sed. Y ellos mismos le dicen, ¿cuándo? Dice, cuando se le hicieron unos pequeñitos. Se cree que el país del Jordán va a dar albergue al pueblo de Israel en la gran tribulación. Albergue, es decir, le va a permitir estar allí, porque va a haber una destrucción terrible. Se dice que la segunda venida es básicamente una acción de rescate de parte de Jesús, porque quieren exterminar a Israel. El foco de la persecución en la gran tribulación realmente es Israel. Now, todo el mundo, obviamente tú vas a tener que, si tú no tomas la señal de la bestia, la marca de la bestia, lo que sea, you cannot sell nor buy. Tú no puedes vender y tú eres perseguido. Pero realmente el pueblo de Israel es el enfoque. And isn't there another sign of well, I don't know if it's the rapture or that, but the reconstruction of the temple?
It's happening right now. Yeah, that's what I was wondering if that's like a. Yeah, because the temple is going to be built by the time of the Great Tribulation. The Bible tells us that he goes into the temple. Acabamos de leer. Exactamente, so el templo tiene que estar construido. Yeah, tiene que estar construido. So that's already one sign that. So that means that the rapture is very close. It's very close. Because if they're starting to build the temple, that means that any time now. So you see, brothers and sisters, we have no time to play around. We have no time. But let me continue. You had another question? I'm sorry. Okay. He'll come back. He'll come back. So mira lo que dice. Entonces el verso 30, estamos en Mateo 24, dice el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten aquí, hermano, que el verso 29 dice, e inmediatamente después de la gran tribulación. Now, el 31 dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos. Cuando esos ángeles van a recoger los escogidos, ¿es antes o después de la gran tribulación? Después. Es después. Porque miren la cronología de los mismos versos, es después. Y pues yo leí Nosotros. también Los escogidos somos nosotros, ¿verdad? No, el No, pueblo de ¿quién Israel. el pueblo de Israel. Ok. Por eso que hay mucha gente que utilizan estos versos para decir que el rato será después de la gran tribulación, pero los escogidos es el pueblo de Israel. A través de la Biblia, tú ves donde dice a Israel, a quien yo escogí, mis escogidos, en los salmos, a través de la Biblia. En teología hay un término que se llama la ley de primera mención. The law of first mention, which means, lo que estipula es que la primera vez que tú ves una palabra o un nombre o algo, te lo describe, para que a través de la Biblia tú lo vas a ver igual. Now, yo no sé por qué hay muchos cristianos que creen que ellos son los elegidos. Por ejemplo, los calvinistas creen que ellos son los elegidos. Mateo mismo habla de cuando Jesús lo mandó a los discípulos, entonces lo mandó a la gente, a los escogidos primero. Exactamente. Y no vaya a los gentiles y nada. Exactamente. Yeah, You see? That's very good. That's very good. See, this is why I tell you that this kid está agarrando mucho. Now, mira lo que dice. Después el verso 32 dice, de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo puedo hablar mucho acerca de esto y el simbolismo, pero lo que quiero enfocarme en los versos que hablamos, solo quiero detenerme allí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Demasiada información ahí. No pasará esta generación hasta que todo esto ¿Qué acontezca. eso significa, bro? Pretty much is the last generation. To be honest with you, La generación Joseph. to be honest with you, De la cuando dice de la higuera aprender la parábola, en la Biblia vemos Dios utiliza la higuera como simbolismo de Israel. What's a year? Higuera es un árbol que da higos, See, exacto. every word that I don't know, I just look it up on. Yeah. So dice aprender la parábola. Cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Se ha dado mucho el comentario de que aquí está hablando acerca de cuando Israel, si la higuera es Israel, sus ramas están tiernas, está diciendo cuando Israel viene a ser nación o comienza nación. El profeta Isaías dice, nacerá una nación en un día, y realmente eso es lo que aconteció en el 1948. En un día se escribió en las Naciones Unidas un decreto donde se le dio a Israel en un día. Now, 1948 es donde Israel nace como nación. Dice, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de cuando Israel viene a ser nación. Now, ¿cuánto es una generación? Si una generación es lo que dice el salmista, que dice 70 años son los años de un hombre, si una o 80 cuando más, lo más robusto. Entonces, si tú agregas 70, si tú agregas 70 a 1948, tú sabes lo que tú tienes, 2018. Bueno. Pero si tú le agregas 80, entonces tú tienes 2028. Hay un lapso de tiempo entre el año que ha pasado al 2028 para que todas estas cosas acontezcan. Ahora, es posible que cometamos un error en saber qué es una generación, porque la palabra también dice, cuando Dios le habla a Abraham y está haciendo el pacto con Abraham, le dice, ten de cierto que tu descendencia
estará de esclava en Egipto por 400 años. Dice, pero en la cuarta generación saldrá de aquí. Es decir, que él toma como que una generación es 100 años ahí. So, si una generación no es 70 años ni 80 o es 100, entonces tú tienes que la venida de Cristo o las señales tienen que pasar de aquí al 2048. So, tenemos del año pasado al 2048 para que pasen las señales y esto acontezca. Now, eso es para la segunda venida. El rapto tiene que pasar por obligación antes. Before, Yeah. So now you know it's crucial. It's kind of heavy, right? But now, listen to this. Vamos a llegar en los versos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, esto tiene que cumplirse. Por sus palabras no pasará. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Now, la segunda venida tiene elementos que tienen que acontecer antes. Pero pese a eso, nadie sabe exactamente el día ni la hora. Entonces, El sol se va a oscurecer, las estrellas van a caer y la gente va a estar, pero Dios mío, pero no saben exactamente el día y la hora. Pero eso va a pasar antes de. entonces eso es para la segunda vida, no para el rapto. No para el Puede rapto. pasar así. Ok. Para el rato no tiene que pasar ese nada nada. puede De pasar. hecho, el rato pudo haber pasado anytime en los últimos 2000 años. Ok. En los últimos 2000 años. Well, we pudo don't pasar. Yeah. Oh, I mean, so this anytime. Que podía This pasar. Podía haber Yeah, pasado. podía haber Ah, o pasado. sea, What if o happens sea, if it did? Puede pasar we've been como- talking about es de la segunda venida. Exacto. Ok. Esa fue la pregunta que le hicieron, la segunda venida. No le hablaron del rapto. Ah, Tú sabes una cosa, que realmente los israelitas no tienen parte en el rapto. Los israelitas pasan por la gran tribulación. Mira aquí como dice, después de la gran tribulación enviaré a mi ángel a recoger a mis escogidos. Solo los israelitas pasan por la gran tribulación. Why? ¿Por qué? No aceptaron a Jesús. No aceptaron a Jesús. So, ellos pasan por la gran tribulación. Y el libro de Jeremías nos dice, ahora yo no, después podemos obviamente ir a todas esas citas, porque si no yo voy a perder mucho tiempo. Pero el libro de Jeremías dice, en inglés le dicen the day of Jacob's trouble. En español dice, en su agonía, dice, me buscarán. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación Jesús da una clave en el libro de Mateo. En el libro de Mateo Jesús dice, yo nunca voy a tomar más este vino de la vid hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Esa es la clave. De inmediatamente Jesús viene para la segunda venida. Yo estaba leyendo eso, de hecho, los otros días. Déjenme ver si se lo encuentro. Para que ustedes no digan que, mírenlo aquí. Dios es bueno. Capítulo 23, el capítulo antes, 23, el verso. Oigan lo que dice Mateo 23, el verso 38 y 39. Alguien me lo lea. He aquí vuestra casa os dejada desierta. Sí. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, mira lo que Jesús dice. Jesús dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Quiere decir que en el momento que te digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, pum, esa es la clave. Porque tú sabes que Israel, la casta alta de Israel, los gobernantes, los sacerdotes, negaron a Jesús. Lo negaron totalmente. Pero cuando ellos estén pasando por la gran tribulación, que le estén dando, porque Satanás va a querer destruirlo, ellos van a decir, se van a darse cuenta de que el Mesías que ellos rejected, he's the one, they're going to say, oh, blessed be the one that came in the name of the Lord. Right there, Jesus is going to come straight up. He's going to put his feet on top of the Mount of Olive, and he's going to break apart. And the Bible says que las naciones que van a estar destruyendo a Israel, Jesús va a entrar en guerra con ellos. Y la Biblia dice que los ojos se le van a melt in their eye socket. And the tongue as well. They're going to be just, yeah. So if you read, you can read all that actually on the prophets. Yo leí eso está en... Yo leí eso anoche. But that's good. That's good. Now, Isaías. let's go back. Mira lo que dice. Dice el 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dice el rapto.
Dice la venida del Hijo del Hombre. Porque como no dice el arrebatamiento, porque la Biblia no dice rapto, vamos a poner eso claro. No dice rapto, lo que dice arrebatamiento. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Noten que todo eso pasa después de la gran tribulación. Ya pasamos por la gran tribulación. So ahora es que dice eso. Now, pregunta. ¿Quién quiere ser tomado y dejado? ¿O quién quiere ser dejado? No. Obviamente, eso no es para nosotros porque somos la iglesia. But guess what? El que es tomado es el que tiene problemas. El que es tomado es el que tiene problemas. ¿Problema? Yes. ¿Por qué? Vamos a ver. Noten lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quiénes fueron los que fueron llevados? Los que no entraron. Exactamente. So the one that are taken away, they are the one that have problem. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Son los que son tomados, porque son tomados para echarlos al infierno. Los que son dejados, eso después de la gran tribulación, va a haber mucha gente que va a sobrevivir. Los que son dejados y ellos entran al milenio. Now, la Biblia nos dice que ningún asunto se resuelve con un solo testigo. Todo tiene que tener 2 o 3 testigos. Quiere decir que yo tengo que buscarle más citas bíblicas que me prueben lo que yo le estoy diciendo. Vamos conmigo al libro de Mateo mismo, capítulo 13. Y ustedes van a decir, pero es verdad lo que está diciendo. Si ustedes están en Mateo capítulo 13, miren lo que dice. Vamos a ir al verso 24. Le refirió, Joseph, tú tenías que tener una Biblia, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ¿quiénes son los segadores? En Mateo 24, los ángeles. Recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es decir, los ángeles van a recoger el trigo, que son los elegidos, el pueblo de Israel, para entrar a Israel para el milenio. Pero no paremos aquí, vamos a ver la explicación. Si nosotros vamos al verso 36 de ese mismo capítulo 13, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Wow, qué bendición que yo le dije. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, yo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿No? ¿Ustedes se recuerdan que en el Mateo 24 le preguntó cuáles serán las señales del fin del siglo? ¿Se recuerdan? A ver, están mirando ahora la conexión. Dice el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Sí, los que son tomados
son los que sirven de tropiezo. Dice, y los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Now, si nosotros vamos al mismo al verso 47, en ese mismo capítulo, dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Dice, así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán los males de entre los justos. Estará dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, no una cama. Eso es agarrándolo y sacándolo. Y entonces dice, entre los justos, y lo echarán al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Now, déjame decir una cosa. Si esto que estamos leyendo en Mateo 24, cuando dice el uno será tomado y el otro será dejado, no está diciendo, no se está refiriendo a eso que Jesús está hablando de la cizaña, realmente eso que Jesús está diciendo no tiene cumplimiento. Porque en ninguna otra parte vemos eso cumpliéndose. So, esto, por obligación, se refiere a esta parábola que está diciendo. De hecho, la pregunta aquí dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a Jesús aquí en la explicación dice, así será el fin de este siglo. So, esos versos, yo creo que ustedes lo pueden ver ahora. Yeah. Pero esos versos no se refieren al rapto, no tienen nada que ver con el rapto. Y los que son tomados, ahí son los que tienen problemas. Realmente, en el rapto, los que son tomados son los que van para el cielo. Los que son dejados van a pasar por la gran tribulación. Pero en estos versos, los que son dejados, esos son los que tienen issue. Claro. Perdón, los que son tomados son los que tienen issue. So, una de las cosas en interpretación bíblica, en estudio de la Biblia, si tú tienes tiempo de ir a estudiar a un seminario o hacer cursos o whatever, amén. Pero si tú no tienes tiempo, tú puedes saber más que cualquiera persona que va a un seminario si tú agarras la Biblia y tú la estudias. Porque guess what? ¿Quién es el mejor maestro de la Escritura? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos? ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Uno dice, bueno, tú, Elías, uno de los profetas. Él les dijo, ¿ustedes? ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? Pedro dijo, yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo enseñaron ni en seminario, ni hombre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro no fue a ninguna escuela, a ningún seminario, porque ahora se utiliza mucho doctor en teología. Este es un seminarista, esto que hay que allá. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, que no te lo enseñó carne ni sangre. Es decir, ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo fue que su padre lo enseñó? Pedro tenía los rollos, Pedro tenía la escritura del Antiguo Testamento y él leyó y vio donde habían profecías acerca de Jesús. El Espíritu Santo mismo le declaró, este es el Cristo. Y ahí fue todo. Lo que una persona estudia, y hay un peligro de ir a estudiar a un seminario si tú no tienes base bíblica. Porque tú eres un cuadro vacío y ellos te pintan como ellos quieren. Esa es regla número 1 para nosotros a estudiar. Estudiar en contexto. You see? Yeah, this one even gave you 2 examples of like, one where like, where they're like in El Grano, and then the other one where like when they're in the sea and they throw. Exactly. 2 examples. Yeah. Y te da la descripción de lo que son, que para que nadie diga, bueno, eso es solamente una parábola. No, it actually tells you what it is and when it's going to happen en el final del siglo, que es lo mismo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 24. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Después obviamente vamos a hacer una oración para cerrar porque no quiero que las pizzas se enfríen. Gracias te damos, Dios mío, por este momento, Señor, de estudio bíblico que hemos tenido. Te pido, Dios mío, que tú ayudes a estos jóvenes a seguir creciendo
en el conocimiento de tu palabra, que le bendiga, Dios mío, grandemente. Padre Santo, mira a Gendry, Dios mío, mira a Chris, mira a Joseph, mira a Dajisa. Dios mío, te pido que ellos puedan, Señor, entrar en serio en este evangelio. Dios mío, para que juntos todos podamos entrar al cielo. Mira mi persona, Dios mío, bendice, guárdame y cúbreme, Dios mío. Te pido que tu gracia esté sobre mí. Te lo pido, Señor, in the name of Jesus. Dios mío, te doy las gracias, Dios mío, porque solamente tu Espíritu puede hacer estas cosas. Solamente tu Espíritu nos puede unir aquí juntos para estudiar tu palabra, Dios mío, y entender los secretos ocultos que hay en ella. Gracias te damos, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.